Ok, así que vamos a hablar acerca de la Trinidad. Esta es una doctrina que es bien importante entenderla bien, porque hay mucho error en esa doctrina. Y si uno sabe cómo presentarla, uno puede ser bien efectivo, porque muchas veces las personas no... Usted sabe una cosa, hay un problema, se llaman los trinitarios y los unitarios. Hay un problema muy grande con eso, tiene la polémica más grande que tienen hoy día. No es las cosas, sino eso. Los unitarios vienen en todas clases de distintas formas. Que siempre cuando uno sabe que algo no es verdad, porque tiene muchas variedades. Así que, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué es el credo trinitario? El credo, la creencia trinitaria, consiste en la creencia de que el Creador omnipotente es uno en su naturaleza, pero tres en su persona. ¿Okay? ¿Pero qué quiere decir eso? Así que uno en naturaleza, tres en sus personas. ¿Okay? Pero si uno mira qué quiere decir eso, simplemente lo que estamos diciendo es que Dios es uno en un sentido, y ese sentido lo llamamos naturaleza, y Dios es tres en otro sentido, y ese sentido lo llamamos personas. ¿Okay? La naturaleza, ahora entonces podemos ir rellenando eso un poquito, ¿verdad? Aquí podemos, ¿verdad?, poner atributos personales, ¿verdad? Y la cosa es que vamos a ver un poquito después que hay otra doctrina que habla también de naturaleza y persona, y eso nos ayuda a entender esta doctrina de naturaleza y persona. La fórmula trinitaria, al menos en los credos producidos por los concilios, no especifican lo que esto quiere decir. La terminología que se asocia con los componentes de esta teoría simplemente es como un esqueleto, es una fórmula, es una estructura, ¿verdad?, que nos dice cómo está organizado esta idea, y básicamente esto es lo que está diciendo, que Dios es uno en una forma y Dios es tres en otra forma. Ahora, por lo tanto, no importa cuál terminología se usa, si una definición de la relación entre Jesucristo y el Padre, ¿verdad?, y el Espíritu Santo dice en su esencia lo que acabamos de pautar, viene a ser simplemente una forma alterna de especificar la fórmula trinitaria. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Esto es lo que es la idea de la Trinidad, que Dios es uno en una forma, Dios es tres en una forma, llamamos una naturaleza, a veces también se llama esencia o sustancia, son otros nombres que usan, ¿verdad? Sustancia, esencia. Quiere decir que todo esto, ¿verdad?, es muy difícil de definir, que son tres personas, pero aquí la idea de persona no es como nosotros pensamos de una persona. Aquí era un término legal que usaban los romanos para decir una entidad legal, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una corporación puede ser una persona, una entidad, y así que, ¿verdad?, también esto es un poquito nebuloso lo que eso quiere decir. Así que nosotros podemos usar distintas terminologías y distintas maneras de expresar esto, y estamos diciendo lo mismo. Entonces también tenemos que ver, ¿verdad?, la relación entre estas personas acerca de la Trinidad. Entonces, yo voy a brincar unas cosas, quiero organizarlo de una forma un poquito distinta. Hay una amplitud interpretativa. Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros usamos la terminología que usa la Biblia, es mucho más fácil probar las cosas que estamos queriendo decir, y si usamos terminología, ¿verdad?, que no es bíblica, y que creo que es lo que estamos haciendo en general, entonces se hace mucho más difícil probar lo que estamos tratando de decir. Entonces, otra doctrina relacionada es la doctrina de la persona de Jesucristo, ¿verdad?, o de Jesucristo. Jesucristo es una persona y dos naturalezas, ¿verdad?
así que es una persona, pero dos naturalezas, la humana, La de Dios. la divina 100% hombre, y la humana, ¿verdad? Y estas no están mezcladas, sino que son dos naturalezas separadas, y esa persona existe en esas dos naturalezas. ¿No? O sea, él es una sola persona, pero esas dos naturalezas no están intermezcladas, ¿verdad? Están unidas por la persona. Eso quiere decir que la persona es algo distinto a la naturaleza. ¿Ve? Nosotros, como individuos, somos una persona y una naturaleza. Pero lo interesante es que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, ¿verdad? Así que en ese sentido, una persona salva, esto es algo que se me ocurrió hoy, así que no lo he pensado mucho en detalle, ¿verdad? Pero una persona salva Tiene dos naturalezas como Jesús. no tiene una naturaleza porque somos humanos, Digo, ¿verdad? tiene... Pero somos dos personas. Somos nuestra persona Entonces, nativa. Jesucristo es una persona, dos naturalezas. Dos Nosotros naturalezas. somos dos personas, una naturaleza. Exacto, tenemos la persona del Espíritu Santo morando entre nosotros. ¿Eso usted lo sacó de la manga ahora o se fue? Yo lo saqué de la mano ahorita. No ahora, pero hace como 3 o 4 horas. No lo he pensado mucho, ¿verdad? Pero eso se me pone a pensar, ¿verdad? Así que somos el yo, ¿verdad? El ego, vamos a ponerle, y el Espíritu Santo, que viven dentro de esa personalidad humana, ¿verdad? No sé, eso tengo que darle un poquito más de pensamiento. Ok, vamos a mirar algunos de los textos, se los voy a leer. Ajá. Esta filosofía que dice que la persona es alma, Cuerpo y y espíritu. Sí, eso lo vamos a estudiar bajo la doctrina de la humanidad, de antropología. Porque eso hay que ver los dos puntos de vista, porque hay unos que dicen que somos algo material y otros no material, y otros que dicen que somos, la parte inmaterial está dividida. Otros se toman Dicotomía. tenemos la dicotomía y la Dicotomía. dicotomía. Lo que pasa es que dependiendo de que uno cree en eso, quiere decir si uno acepta que la psicología es un estudio válido, porque la psique es la segunda persona. Pero eso envuelve una discusión bastante extensa. Pero, semestre que viene, si Dios quiere, ¿no? Lo hacemos. Oye, pues entonces... Pero algo preliminar, ¿verdad? Solamente para dudar. Yo como cristiana, es algo que debo de sacar del vocabulario. ¿No es correcto? Yo pienso que dependiendo de cómo uno lo mire, los dos tienen cierta validez. Porque la cosa es que nuestro cuerpo, y eso yo creo que habíamos hablado un poquito de eso cuando vimos los distintos niveles de vida, que uno tiene bios, que es la vida a nivel de las plantas y de las células. No estamos vivos en ese sentido, nuestro cuerpo está vivo en ese sentido, ¿verdad? Tenemos los órganos, el corazón y todo eso. Entonces está lo que llamamos el ánima, que es el alma, que es lo que nos distingue, que es lo que distingue a los animales de las plantas. Oh, sí, ahora recuerdo. Pero entonces también somos, hay algo que nos distingue de los animales y podemos decir que eso es el espíritu. Sí, Así que, entonces espíritu no se llaman bios, ánima y espíritu. y espíritu. Ajá. Así que, pero entonces hay unos puntos de vista que creen en la dicotomía y tienen mucha validez también, que ahora no me recuerdo exactamente todos los detalles del punto de vista, pero y yo creo que porque hay una parte material y una parte inmaterial. El problema es en qué consiste esa parte inmaterial, si es simplemente energía, o sea, organización informativa, o si hay algo que distingue el espíritu, algo distinto. Eso no está muy claro. Pero voy a tratar de estudiarlo y aclarar un poquito más antes de la clase. Oye, entonces vamos a leer el texto del credo de Nicea. Y yo se lo voy a leer. Yo voy a tratar de postear esto lo más pronto posible para que lo tengan. Pero también lo pueden buscar, ¿verdad? Está en el internet. Texto
del credo niceo-constantinopolitano. Porque este credo en su forma básica fue aprobado por el concilio ecuménico que se reunió en Nicea en el año 325 y fue modificado levemente y aprobado otra vez por el concilio ecuménico que se reunió en Constantinopla en el año 381. ¿Saben cuál fue el contexto? ¿Por qué se hizo eso? Esa fue la misma disputa de la Trinidad, que había el problema. Ellos querían aprobar quién era el Dios Trino, quién era el Padre, quién era el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí se formó eso. Exacto, y esto tiene unas cosas históricas bien importantes porque había quién era el que estaba promoviendo el que era en contra de la Trinidad. Y de ahí mismo nacen todas las religiones de la última manera. Nosotros tenemos todas estas cosas. Los testigos que son ellos. Exacto, los testigos de Jehová son como los arianos. Ario era el que estaba en contra de eso. Claro. Y entonces pues, formó un grupo. Eso tuvo implicaciones políticas porque los arianos, ellos evangelizaron a los alemanes. Y los alemanes invadieron el Imperio Romano. Ellos se establecieron en sitios como por ejemplo en España. Entonces ellos eran cristianos pero creían en este Dios único. ¿Ves? Que era o sea, no era un Dios trino. Entonces los católicos, ¿verdad? Los trinitarios, veían a esa gente como una clase de autoridad que eran paganos. ¿Ves? Entonces cuando entraron los musulmanes que creían algo más o menos parecido, pues entonces dijeron, pues, más o menos es la misma cosa, ¿verdad? Arianos o musulmanes lo mismo, pero no saben que el Islam era mucho más malo, ¿verdad? Porque no era una versión del cristianismo. Claro. Y eso yo creo que permitió que ellos dejaran que entrara el Islam a España y al norte de África. Así que para este tiempo se estaba debatiendo eso, y esos fueron los concilios que estaban tratando de determinar qué era lo que decía la Biblia, porque la iglesia cristiana quería tener una doctrina consistente, ¿verdad? Y pensaban que si unían lo que creían la gente de muchos distintos sitios, pues iban a llegar a un punto de vista verídico. Así que dice así. Sí, está bien. Niceo-constantinopolitano. De Constantinopla. Constantinopolitano, ok. Dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo, ese es el segundo punto, creo, ahora el tercero, en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Del Hijo no creen las iglesias ortodoxas. Y eso fue la causa de la división entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Ellos aceptan este credo, pero dicen, creo en el Espíritu Santo y dador de vida que procede del Padre. La iglesia católica y las protestantes y las evangélicas creen que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Número 4. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Reconozco que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, pero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así que ese es el credo del Dios Padre, que creen los católicos, oran eso, creen eso. Ellos recitan ese. Pues sí, posible que lo reciten, ¿okay? Pero eso es un credo que en general la iglesia cristiana acepta como básicamente cierto. Lo que pasa es que a veces de los católicos como que se pone todo que está malo, no todo lo del católico está malo, ellos tienen cosas que son fundamentales de la palabra. Lo que pasa es que han hecho ¿verdad? Se han salido de otras cosas, pero no todo lo del católico. Ellos rompieron que le añadieron a toda esta la asunción de María Virgen. Ellos dicen que María subió al cielo
y Sí. que María estuvo a Jesucristo por el costado. Pero otra cosa, cuando aquí dice que creo... ¿En serio? Yo lo vi. No, eso para leer eso de que usted está leyendo, tuvo que leer eso. ¿Cuál es? Porque el nuevo no. Están diciendo que María estuvo a Jesucristo a través del costado. Sí, Entonces no solo este, sí. más antes de Jesucristo, casi yo creo 3 siglos antes, alguien dijo también lo mismo. Sí, Y porque si por es si no, no sería el Biblia. Buda, No el Buda también nació así, igual que Jesucristo. Así que lean, dicen para atrás y a No sé si ver, eso es doctrina oficial, pero yo he oído que alguna gente cree eso. que lo ve. Wow. Tú ves, eso es. No, porque yo estuve en la Bueno, iglesia eso católica son por muchos años años. y yo nunca escuché eso y hice Oye, no. Yo creo que, bueno, Oye, no, interesante. Una cosa también aquí, cuando dice creo en una iglesia que una santa y católica, quiere decir, ¿qué quiere decir católica? Universal. No en el sentido de católico. No es la iglesia católica romana, que es una contradicción, que no puede ser universal y específica, ¿verdad? Y localizada. Exacto. Si eres universal, eres universal. Si eres romana, eres romana. Es romano. Sí, tú no puedes estar diciendo que soy de aquí y estando ya en otra parte, ¿verdad? Que no puedes, no puedes. Exacto, yo no puedo ser la iglesia, o sea, si es universal es de todos los sitios, ¿verdad? Es la iglesia católica Aguadillana. Aguadideña. aguadillense, aguadillense, ¿verdad? O aguadillana también. ¿Verdad? O sea, está en todos los sitios, ¿no? Sí. O sea, ok, y fíjense, ahí tienen la Trinidad y la iglesia, ¿verdad? Y eso uno piensa, wow. Pero fíjense que Dios quiere unirnos a nosotros, a Él, ¿verdad? Somos otra vez el cuerpo de Jesucristo, y que en cierto sentido, cuando uno piensa en la Trinidad, hay que añadir también esto en un sentido. Yo lo voy a entender que en la naturaleza vemos eso también. Ahora, hay otro credo, ¿verdad? Yo no se lo voy a leer porque es bien largo, que se llama el símbolo Kikunke. Kikunke. ¿Okay? Y lo que quiere decir Kikunke es quien quiera en latín, o también el credo atanasiano, porque se le atribuyó a él, aunque él no fue el autor. Y ese es de la Este dice, proviene de Francia alrededor del año 500 en latín, y el autor es anónimo. Antiguamente se especulaba que Atanasio era su autor, pero hay razones contundentes por las cuales esto no es posible. Entonces, lo voy a leer cómo es que comienza. Dice, quien quiera desee salvarse, debe ante todo guardar la fe católica, otra vez la iglesia, la fe universal, ¿verdad? Cristiana. Quien no la observara íntegra e inviolable, sin duda perecerá eternamente. Esta es la fe católica, que veneramos a un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad. Ni confundimos las personas, ni separamos las sustancias, ¿verdad? Lo que está diciendo. Hay 3 personas y hay una sustancia. ¿Okay? Porque otra es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una, es igual su gloria, es coeterna su majestad. Como el Padre trae el Hijo, trae el Espíritu Santo, creado el Padre, creado el Hijo, creado el Espíritu Santo, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo, eterno el Padre, etcétera, 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 ¿verdad? Así que pueden leerlo. Y es interesante, ¿verdad? Pero es bastante larguito. A ver. Ahora, algunas preguntas sobre más o menos esto en general. ¿Y cuál de esos dos está el más correcto o ambos son correctos? Yo diría que esos dos, ambos son aceptados como una expresión certera de lo que nosotros pensamos en la Trinidad. Uno es más conciso, un poquito más organizado, el otro es como un poquito más elaborado. O sea, los dos son buenos porque denotan como dos aspectos distintos de esta. Okay. Así que ahora vamos a empezar a ver algunos versículos, porque ¿de dónde sacamos esta doctrina? ¿Verdad? Así que vemos la doctrina, ¿verdad? Cómo es que se ha presentado a través de la historia. ¿Cómo se llamaba ese pastor? Perdón. Ese era el texto. El nombre más universal es Kikunke o Atanasiano. Si busca Atanasiano va porque ese era el nombre que se le dio por mucho tiempo. Gracias. Kikunke
Quincunque. Escribí mal. Guatamasiano. Ah, no. Perdón. Escribí. Kikunke, quien quiera. No, No, si la N. Kikunke. así separado. Quincunque. No, tenía la N ahí. Ok. ¿Qué es latín? Kikunke. Yo creo que está correcto. Ok. Si no está correcto, hice el error hace Pero si pones acá no Atanasiano. Pero Atanasiano también se puede. Ok. Sería bueno que lo leyeran. Yo voy a poner el post en internet también, para que vean, ¿verdad?, lo que ha históricamente creído. Exacto, porque dice, La iglesia. como dice católico, no quiere decir que es romano. Exacto. Católico simplemente quiere decir universal, ¿verdad? Y recuerden que todo esto se escribe en griego. No lo Este fue en porque- latín, pero el otro fue en griego. Así que ni tan siquiera usó católico, usó otra palabra que quiere decir católico. No me recuerdo cuál es la palabra en griego. Y es que católico, tú sabes, la iglesia, hay hermanos que nosotros no conocemos, que están en otras iglesias, que es la iglesia no visible. O sea, la idea, para decir esto, la idea detrás de la idea de esto de católico era que si una iglesia empieza a predicar algo, ¿cómo sabemos si lo que predica esa iglesia es cierto o es falso? Bueno, si esta iglesia, la idea es que, ¿verdad?, los apóstoles regaron la fe a través de todo el mundo, ¿verdad? Y entonces ellos fueron a distintas iglesias ¿verdad?, y la gente que había oído a Jesucristo, ¿verdad?, los diáconos, y regaron la fe verdadera a través de todo el mundo, ¿verdad?, distintos sí. Y entonces, si una iglesia estaba creyendo algo que era distinto a los demás, entonces eso era una innovación de ellos. Pero que era muy difícil que una innovación como esa se regara a través de todo el mundo entero, ¿verdad? Porque las otras iglesias no habían recibido su fe de la fuente perfecta, que era Cristo y los apóstoles. Y que no debería... Entonces, la fe católica, lo que ellos decían es la misma forma que nosotros analizamos los manuscritos, ¿verdad?, de la Biblia. Es que tiene un montón de manuscritos que dicen una cosa y tienes uno que dice otra cosa, pues asumen que el que dice otra cosa fue un error de copia, ¿verdad?, a menos que son manuscritos mucho más antiguos, ¿verdad? Pero básicamente esa es la idea. Ves que si todas las iglesias están predicando algo y ves 2 o 3 que predicaban algo distinto, que las 2 o 3 iban a estar en error, y la fe era la fe verdadera, era la fe que estaba en común entre todas las iglesias, la que eran testimonios de lo que había. Que al principio puede ser algo bien válido, ¿verdad?, porque ellos tenían todavía esa influencia de los apóstoles, pero ya obviamente, pues, al pasar el tiempo, pues sí, el error podía regarse, llegar a ser universal. Oye, sigue, volviendo otra vez a la Trinidad. Este es un texto bien importante. 1 Corintios 8, 4 al 6, que era la asignación. 1 Corintios. 1 Corintios 8, 4 al 6. Y aquí, para poder entender y defender la doctrina de la Trinidad frente a aquellos que no creen en ella, es importante conocer y entender la evidencia bíblica. Es importante que usemos la terminología que se acerca lo más posible al que usa la Biblia. ¿Okay? Y entonces, la cosa es que cuando usted dice que Jesucristo es Dios, le van a decir dónde la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Y puede ser que lo lleven a este versículo. ¿Okay? Entonces dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo es nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿verdad? O sea, están hablando de los distintos emperadores que se creían Dios, ¿verdad? Y los dioses de los romanos, y los dioses de los griegos, y el meteorito de Diana que había caído, ¿verdad? Todas esas cosas que decían que eran dioses y señores. Dice ahora, para nosotros, sin embargo, miren lo que dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Okay? Y la cosa es que si alguien le pregunta
¿verdad? Si usted cree que hay un solo Dios, ¿qué usted va a decir? ¿Y quién es ese solo Dios? La Trinidad, Padre y Espíritu Santo. El Padre. Jehová. Yo te Biblia. Según este versículo es el Padre. Padre. ¿Y Jesucristo quién es? El Hijo. Hay un solo Señor. ¿Y quién es ese? Jesús. Jesucristo. Ok. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Esto cancela la Trinidad? No. Pero tenemos que usar la terminología correcta porque vamos a ver que podemos, como quiera, creer esto, que por cierto es exactamente lo que dice el credo niceo-constantinopolitano, ¿verdad? Es el credo que define la Trinidad, dice exactamente eso. Ese credo no dice que Jesucristo es Dios. Dice, hay un solo Dios, voy a leer de nuevo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ahora después dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, etc. Pero, ¿verdad? Así que, la cosa es, entonces ahora que tenemos que ver qué quiere decir esta palabra, Señor, ¿verdad? Porque esto lo entendemos, hay un solo Dios, el Padre, pero hay un solo Señor. ¿Qué quiere decir esto? Porque no solamente se encuentra esto aquí, ¿verdad? Sino que dice, ¿cuál es el mensaje de fe que nosotros predicamos? Que predicaba Pablo. El mensaje de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, ¿verdad? Bien importante, porque si uno cree esto incorrectamente, en una Biblia no es salvo, ¿verdad? Así que, ¿qué quiere decir Señor? Bueno, les voy a probar, ¿verdad? O voy a hacer un caso de que Jesús, que lo que quiere decir Señor es Jehová. Así que lo que está diciendo es que hay un solo Dios, el Padre, y que Jesús es Jehová. Si usted le dice eso a los testigos de Jehová, que ahora mismo yo les puedo enseñar un debate que estoy teniendo con un testigo de Jehová por WhatsApp, y le sigo machacando eso. Jesús es Jehová, Dios es el Padre, porque ellos dicen que el Padre es Jehová. Pero si usted le puede decir no, el Padre no es Jehová, en ningún sitio, eso es lo último que le estoy diciendo, en ningún sitio dice que el Padre es Jehová. Dicen, sí, pero me acabo de decir, pero es Dios Todopoderoso. Sí, exacto, es Dios Todopoderoso, pero no es el Padre. Pero no es Jehová, ¿ves? No es Jehová. No es Jehová, es el Padre, ¿ves? Pero hay muchas razones por las cuales podemos explicar que Jesucristo es Jehová, ¿verdad? Y no tienes que explicarle que Jehová y Dios es el mismo, porque o sea, si tú llegas que acepten que Jesucristo es Jehová, ya básicamente ganaste la pelea. Se fueron guilty. Porque obviamente nosotros sabemos que las dos cosas son una. Así que vamos a ver cómo llegamos a ese punto. Los judíos, por ser supersticiosos, ¿verdad? Tienen muchas supersticiones, dejaron de pronunciar el nombre de Jehová, que por cierto no era, ¿cómo es que aparece Yahweh. Se piensa que es Yahweh. Son las consonantes unidas con las vocales. No se sabe que era Yahweh, pero se piensa que probablemente era Yahweh. Pero entonces lo que aparece en el hebreo se escribe con consonante. Se añadían las vocales de Adonai. Pero entonces dijeron, bueno, vamos a pronunciar Adonai, ¿verdad? En vez de siempre que llegaron a Yahweh, pronunciaron Adonai para que supieran que era eso, pues añadieron las letras de Adonai, las vocales siempre iban abajo, eran puntitos, ¿verdad? Así que A, Do, Na, y se convirtió en Yahovah, Jehová. La Y cogió como una J. de la J, ¿verdad? Entonces la que viene en castellano como Jehová. Ajá, Jehová. Porque la W también es la Vav, así que esto podría ser
Yahvé, W. la gente podía pronunciar Yahvé igual que Yahweh, y que esto se convirtió en Yahová. Ya. Yahová. Entonces, pero en el griego, no sé, ellos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa traducción del Antiguo Testamento al griego? Septuaginta. La Septuaginta, ¿verdad? Habían 70, supuestamente 70, 72 más o menos. Erudito. 70 y algo eruditos que se sentaron, ¿verdad? Hay una superstición acerca de eso, pero aparentemente 70 personas que cogieron y tradujeron el Antiguo Testamento al griego, y era la Biblia que usaban la iglesia, la primera iglesia. ¿Cuán buena era esa traducción del Antiguo Testamento? Esa era más fresquita, esa era acabada casi de hornear ahí. En ¿verdad? algunos sitios era excelente y en otros sitios era bastante floja. Así que Varía. había mucha variedad. Muchas La copias. parte primera era, me entiendo que el Torah era bien bueno, pero ya a medida que iba pasando, pues como Los que profetas, era los profetas era eran más free, free, como quiera Dios lo usaba, ¿verdad? Entonces, pues, no llegamos a llegar, tengo 5 minutitos más, que vamos después a continuar esto. Así que, pues entonces, en las Biblias en inglés siguieron la costumbre del Septuaginto, porque ahí entonces en el griego no pusieron Jehová, pusieron, tomaron el Adonai y lo tradujeron. Así que en el Antiguo Testamento griego lo que tienen es la palabra griega para Señor, ¿verdad? Porque entonces ellos pronunciaban Adonai, que es hebreo para Señor. Entonces, Señor en griego es Kurios. Vamos a ponerlo por aquí. Kurios. ¿Sí? La palabra Kurios, que quiere decir Señor. Así que, en el Antiguo Testamento en inglés usan Lord, ¿verdad? Lord en inglés. En la Reina Valera, de las pocas King traducciones que James. usan King James, pero también el New American Standard y muchas de las traducciones. La Reina Valera usamos Jehová, que yo creo que es mucho más exacto, ¿verdad? Y como debe ser, muchas otras traducciones en español usan Señor. Por ejemplo, la católica, la Biblia de las Américas, que la Biblia de las Américas es excelente, pero esa parte no me gusta y por eso. Entonces Elohim. Entonces, Dios está aquí en griego es Elohim, Que es en plural. hebreo es Elohim, y en griego es Theos. Ese es Dios. Así que en el Antiguo Testamento, todos los sitios donde se decía Jehová, en el griego, ellos estaban acostumbrados a usar la palabra Señor, ¿verdad? Porque para el judío era una blasfemia pronunciar el nombre de Jehová, porque si tú pronunciabas ese nombre, automáticamente estabas tomando el nombre de Dios en vano, y Dios no iba a disculpar a la persona que usara el nombre de Dios en vano, y ibas automáticamente al infierno, ¿verdad? A menos que fueras completamente perfecto y purificado. Si había, aunque sea un poquitito de pecado en ti y pronunciabas el nombre, entonces ya lo estabas tomando en vano y ibas directamente al infierno. Así que ellos no pronunciaban ese nombre hasta el día de hoy, nunca pronuncian el nombre. Así que los cristianos, porque se criaron en esa cultura, ¿verdad? Pues no iban a ofender a los judíos y pronunciar el nombre. Además, como en el Antiguo Testamento ya era el griego anyway, pues estaban usando, ya desde por sí estaban usando Señor. Así que cuando aparece Señor en el Nuevo Testamento, básicamente lo que es Jehová. ¿Sí? Así que vamos a ver algunos pasajes. Quedan unos minutitos todavía. Vamos a leer algunos pasajes. Porque lo que estoy tratando de probar es que lo que está diciendo aquí, lo que están diciendo los apóstoles es que el Padre es Dios y el Hijo es Jehová. Entonces, vamos a ver el concepto a través de esto, porque la cosa es que la Trinidad no es algo que es fácil de entender, pero porque algo no sea fácil de entender no quiere decir que no es cierto, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a entrar a cosas como la mecánica cuántica, la naturaleza electrónica, voy a hablar un poquito acerca de eso más tarde, son cosas que son difíciles. Uno empieza a ir a niveles bien altos de cálculo, ¿verdad? Cálculo 3,
ecuaciones diferenciales, todas esas cosas que uno necesita para entender cómo funcionan los electrones y las fuerzas magnéticas, hacer un motor y un generador y todas esas cosas, no son fáciles, son bien complejas, y Dios fue el que creó todo eso. Podemos decir un momentito que Cristo es el único solo Dios y Rey. Está sentado en el trono, es el Rey. Él es el único Rey, pero otra vez, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Jesús es Jehová. Por eso es lo que le digo a él, ¿verdad? Porque él dice, que enséñame que donde Jesús es Dios. No, yo te voy a enseñar donde Jesús es Jehová. Y se lo puedo probar, entonces van y tú dices, mira, pues entonces van y buscan, ¿verdad? En su website sus cosas, entonces vuelven y básicamente rechacan lo mismo. Siguen diciendo la misma cosa, ¿ves? Y poquito a poco uno les va diciendo, mira, lo que estoy diciendo es, el Padre es Dios, Jesús es Jehová, y que, ¿verdad? Y que esas dos cosas son, o sea, no estés confundiendo, y se buscan, ¿verdad? Entonces, Pero Dios mismo dice en la Biblia que En Juan este 1:1. es mi hijo, Sí. whom I am well pleased with. He says it himself. The voice came out of heaven and he declared him his son. He didn't say he was God. Though he Exacto. does come from God, he says it right Exacto. there. Exacto, y la cosa es que otra vez, como usamos esa terminología, es bien difícil probar. Porque entonces, para que ¿verdad? Se den cuenta que yo no estoy hablando de herejía. ¿Cómo es que llamamos? Porque nosotros lo que decimos es que hay un solo Dios, ¿verdad? Y está el Padre, y está el Hijo, y está el Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es Dios. ¿Okay? Pero lo que está diciendo en sí la Biblia es que el Padre es Dios, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, esto se le da un nombre, Que es Dios todo. y es la deidad. Porque dice que en el Hijo mora la plenitud de la deidad. O sea, la terminología bíblica para la unidad de Dios o para la Trinidad es la deidad. Y dentro de la deidad está Dios el Padre, Jehová que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y estamos diciendo exactamente lo mismo que lo que dicen los credos trinitarios. Más, los credos trinitarios dicen eso, ¿verdad? Lo que dice que tenemos un solo Dios el Padre y un Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero es mucho más fácil usted probarle a un testigo de Jehová que Jesucristo es Jehová que probarle que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver después donde, obviamente, Jesús, ¿verdad? Hay muchos versículos que enfatizan esta unidad. ¿Okay? Hay versículos que distinguen, ¿verdad? Las tres personas. Y vamos a ver eso. Entonces, ¿en qué quedamos Juan 1:1? Juan 1:1. Déjame, vamos a Juan 1:1, donde dice, no está diciendo que el verbo es Dios, pero tampoco dice que el verbo es un Dios. Lo que está diciendo es que el verbo es Dios como adjetivo, es divino. Que otra vez, que es parte de la deidad. Ok, entonces, unos pasajes. Hechos 2, 16 al 21, dice 2, 16 al 21, y entonces después Hechos 2, 36, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Así que ahorita vamos a ver lo que dijo el profeta Joel. Sigue. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de lo que dice Dios, está hablando del espíritu. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos sobrarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquel día derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí está hablando del día del Pentecostés, pero también está hablando de ese día cuando vuelva Jesucristo, ¿verdad? Que es un día, por cierto. La luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Entonces pues dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y quién es el Señor? Jesús a quien vosotros
crucificaste, que Dios, ¿verdad? El Padre, ha hecho Señor y Cristo. Entonces vamos a ver qué dice Joel, ¿verdad? Cuando vamos a original, dice, y después de esto, Joel 2, 28, 32. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos sonarán sueños, etcétera, etcétera. Y también sobre tu siervo y vuestras siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigio en el cielo y la sangre, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así que pero y pasarte un versículo. Okay. Día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así que dice, que venga el gran día del Señor, que es el gran día de Jehová. Todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y en el Nuevo Testamento dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces después dice que Dios ha hecho a Jesucristo Señor y Cristo, ¿verdad? Así que lo que está diciendo el Nuevo Testamento es que Jesús es Jehová. Otro bueno también que podemos usar, que yo no tengo aquí, pero lo debería añadir, es que usted sabe que los testigos de Jehová toman como su lema, ¿verdad? El nombre de que dice que me seréis mis testigos, dice Jehová, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento Jesús dice, ustedes serán mis testigos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento Jehová dice, serán mis testigos, y en el Nuevo Testamento Jesús dice, seréis mis testigos, ¿verdad? Y lo dice varias veces en todas las grandes comisiones. Mateo, el último capítulo de Mateo Pero en el 22. Antiguo Testamento está en unos profetas, pero no me recuerdo. Pero busca, seréis mis testigos, yo creo que debe salir. Ok, vamos a seguir hablando, porque les voy a dar un poquito de lo que viene. Vamos a seguir buscando más versículos que hacen ese punto de que Jesús es Jehová, porque yo creo que usted puede, ¿verdad?, enfatizar eso, ¿verdad? Eso es bien, es bastante fácil de hacer porque hay tanto y tanto versículos y tantas formas de hacer eso. Y usted puede darle uno, después darle otro, después darle otro, después darle otro, y seguir así, entonces, y seguir probándole que Jesús es Jehová. Y todos los argumentos que le van a darle es confundiendo, tratando de hacer que Jehová es el Padre. ¿Sí? Pero, Y ellos dicen que Jehová es el Padre, ellos creen. sí, porque todo esto lo confunden todo, entonces hacen que Ellos dicen, son testigos de Jehová. Exacto, que Jesús es un ángel. Sí, Gabriel. Okay. Y vamos a ver que Jesús no es creado, porque esa es la otra cosa. Estas personas de la Trinidad, vamos a ver la relación entre ellas, pero la relación no es algo creado. Jesús no vino de la voluntad del Padre, viene de la esencia del Padre. Exacto, la diferencia es la diferencia. Así que vamos a seguir viendo eso. Entonces vamos a hablar de dónde dice que el Padre y el Hijo se distinguen. Después vamos a ver la unidad de Dios, ¿verdad? Que vamos a ver que el Hijo y el Padre son uno, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que el Espíritu, entonces vamos a ver la igualdad de las personas, o sea que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son iguales, ¿verdad? En cierto sentido. Después vamos a ver que el Espíritu Santo es una persona, porque el problema, nadie piensa que el Espíritu Santo no es Dios, eso todo el mundo lo acepta. El problema es que mucha gente piensa que él no es una persona, una fuerza. Y vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo. Y entonces vamos a tratar de reformularla, a resumir la evidencia bíblica, la esencia de la doctrina. Entonces vamos a ver la relación entre las personas y vamos a tratar de ilustrarlo a través de la revelación general, dar otros ejemplos de la naturaleza para darle a ver un poquito y hacer unos dibujitos, ¿verdad?, que nos tratan de explicarlo. Sería bueno, pastor, perdone, el Espíritu Santo, porque es que se le está dando unos atributos al Espíritu Santo que en realidad no están en él, que podría refrescarlo y
Porque hoy mismo Un atributo que Sí, la, sí. que las la iglesias iglesia están dice que tiene. atribuyéndole unas cosas que en realidad no es el Espíritu Santo. Lo que yo voy a enfatizar aquí es la personalidad del Espíritu Santo, porque después hay una sección entera sobre el Espíritu Santo, y vamos a ver la obra del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la salvación y algunas de esas cosas, porque darle un poquito más de Abundante Pero aquí vamos a ver el Espíritu Santo en relación a a la Trinidad. unas preguntas, comentarios, críticas, conclusión. ¿Entienden? Suena bien, están... Quiero enfatizar, ¿verdad? Lo que yo he encontrado es que si uno está diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Ya vimos los credos. Pero si uno usa terminología bíblica, es mucho más fácil, porque la cosa es que a veces el enredo que ellos tienen es que estamos diciendo lo mismo, pero como no usamos la terminología que usa la Biblia, entonces encontramos esa terminología en la Biblia. Pero si ya tenemos los versículos exactos, podemos entonces enseñar que tenemos pruebas, esa es la prueba. Exacto, entonces le van a dar poner tanto a pensar de que así que Jesucristo es Jehová, que entonces, ¿verdad? Eso va a decir, mira, a mí me tenía confundido, y yo no, o sea, Entonces ellos van a despertar de esa... no iba a despertar, ¿verdad? Por lo menos le damos chance a que puedan despertar. Sí. Bueno, vamos a orar rapidito y no sé. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estas discusiones y estos estudios, y que aprendemos unos de los otros, y que esto lo podamos entender para poder hablar de los demás, y sobre todo poder entender tu grandeza y tu gloria, y cómo tú, siendo nuestro creador, viniste a morar entre nosotros, que podamos apreciar algo de la gran infinitud y complejidad en todos los sentidos que hay dentro de ti. Por lo Dios. Amén. Ok, hasta la próxima.